Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay bote salvavidas para esta, hay que cuidarla. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y aún aquellos que parecen lejanos nos tocan muy de cerca. No olvidemos que somos fundadores de la OPEP, cosa que muchas potencias no nos perdonan y muchas transnacionales petroleras tampoco. Y fuimos nosotros los que enseñamos a los hermanos de los países árabes, por esa iniciativa, a jugar cuadro cerrado, como decimos en béisbol. Ustedes recordarán que con frecuencia hice referencia reiterativa sobre el Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz es esta por algo lo llamamos estrecho, garganta por la que salen, miren quiénes están aquí, Arabia Saudita, Irán y todos los países petroleros, sale no menos del 47 al 50% del petróleo del mundo. Y no olvidemos que uno de los grandes negocios del petróleo es el transporte, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el Estrecho de Hormuz? Vean los datos técnicos. Tiene una profundidad media de 80 metros. Eso es muy cómodo para cualquier buque tanque. Una altura, ojo, el ancho máximo es de 55 a 95 kilómetros. También debería ser suficientemente cómodo. La profundidad máxima, 200 metros. Y está ubicando los países de la cuenca de Omán, Irán, Emiratos Árabes Unidos. Entonces representa lo que les decía, en caso de una falta de control de seguridad aquí, usted hunde aquí un buque tanquero y tranca no menos de 40% de la producción petrolera. No tranca la producción, sino el transporte de la producción petrolera, ¿no? Y por supuesto, para un país como nosotros, que tiene la mayor riqueza petrolera del planeta, de nuestra querida y contaminada, y habiendo sido nosotros los factores de que se unieran los hermanos árabes y jugáramos juntos en la OPEP, eso es algo que no nos perdona, por ejemplo, el energúmeno de la Casa Blanca, ¿no? Olvidemos, reiteraré hasta que salga de ese cargo, que este hombre, que es un multimillonario, le faltaba, ¿qué me falta ahora? Bueno, ser presidente. Bueno, en Estados Unidos usted busca los asesores correctos, hace los lobbies correctos, eso cuesta mucho dinero, y llega, si no llega, hace daño. Este llegó. El problema es que este que llegó es el energúmeno de la Casa Blanca. ¿Por qué hablo con seguridad de esto? Bueno, para las nuevas generaciones. En este país, cuando no era República Bolivariana de Venezuela, sino nuestra querida Venezuela, como siempre lo es, los partidos tradicionales eran Acción Democrática y COPEI, ¿no? Eso no lo ignora nadie. Entonces, los de Acción Democrática contrataban a los mismos asesores de Estados Unidos, de los republicanos. Y COPEI contrataba a los mismos asesores de los demócratas. Y entonces se movía muchísimo dinero en campañas políticas al estilo estadounidense. Quien les habla trabajó en 2 campañas de esas con los asesores en su momento del presidente Kennedy. Entonces sé por qué se los digo. Dicho esto, estamos en una situación de guerra de baja intensidad. No nos equivoquemos. Y hay que controlar lo que dicen los medios, que no vaya el interés del país por un lado y la realización de los mensajes por el otro. Lo mismo ocurre con las Fuerzas Armadas. Hay que ganar en el teatro de operaciones, sea el cual sea, y al mismo tiempo en los medios de comunicación, en un mundo interconectado vía satélite. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación trabajan aquí, en este teatro de operaciones, donde es muy grave ganar la guerra y perderlo acá.
Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Espero que esto lo mediten porque no hay otra realidad que esa. Hablando de petróleo y de tanqueros, vamos a contar la historia de hoy. Vean eso. Omán, un incidente. Tanquero sospechoso de haber sido atacado. Bueno, llamas del tanquero en el mar, tweet del ministro de Extranjeros de Irán, Javad Zarif, que ya veremos. La lectura de una página Twitter del canciller de Irán dice: los ataques denunciados contra los petroleros relacionados con Japón ocurrieron mientras el primer ministro Abe Shinzo se reunía con el ayatolá Jamenei para mantener conversaciones extensas y amistosas. Sospechoso no comienza a describir qué probablemente ocurrió esta mañana. El foro para el diálogo regional propuesto por Irán es imperativo, dice. Lately about how they will close the Hormuz Strait, and if we look to what's happening in the Bab el-Mandab and also in the southern... El vocero de la coalición saudita, el coronel Turki Al-Maliki, dice: bueno, creo que es una escalada importante si observamos lo que el régimen iraní ha declarado, anunciando últimamente acerca de cómo cerrarían el estrecho de Hormuz, y si observamos lo que está sucediendo en Bab el-Mandeb, también en el Mar Rojo. Están los Houthis conectando actos terroristas, podemos decir así que están conectados, y hay una enorme escalada de parte del gobierno iraní, les digo con todo. La historia es que los ataques de los petroleros en el Golfo de Omán, jueves 13 de junio, fue una gran escalada. Estamos ahora en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos considera que los ataques al transporte comercial son inaceptables. Sabah Khalid al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait y presidente del Consejo de Seguridad actual, presentando al embajador actual de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jonathan Cohen. Y Jonathan Cohen dice: que cualquier parte, un ataque de transporte comercial y los ataques a los barcos en el Golfo de Omán planteen serias preocupaciones. Esto es inaceptable y el gobierno de Estados Unidos está brindando asistencia y continuará evaluando la situación. Ahmed Abul-Gheit, secretario general de la Liga Árabe, escuchando, y la historia que los Estados Unidos calificaron los ataques de los envíos comerciales como inaceptables y dijeron al Consejo de Seguridad de la ONU que los últimos asaltos a 2 petroleros en el Golfo de Omán, que dejaron uno en llamas, como vimos, y ambos a la deriva, plantean preocupaciones inaceptables. Los bomberos combaten el fuego en el tanquero del que hablábamos, tanquero noruego incendiándose en el mar. La toma aérea del tanquero noruego Altair, con llamas y humo por la banda de estribor, o sea, a la derecha del buque, ¿no? Toma aérea del barco, la lucha contra el fuego con los medios de a bordo y los que llegan a auxiliar. El tanquero noruego es, como ven, gigantesco, ¿no? Bueno, las imágenes de televisión mostraban esta realidad. Volvemos al Consejo de Seguridad. El jefe de Estados Unidos condena los ataques a los petroleros y dice que se deben establecer los hechos y las responsabilidades. Y aquí Sabah Khalid al-Sabah, ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, presidente pro tempore del Consejo de Seguridad actual, presentando al secretario Antonio Guterres de las Naciones Unidas. Guterres. I note with deep concern this morning. Observo con profunda preocupación los incidentes de seguridad de esta mañana en el estrecho de Hormuz. Condeno enérgicamente cualquier ataque contra embarcaciones civiles. Se deben establecer los hechos y aclarar las responsabilidades. Y si hay algo que el mundo no puede pagar, es una gran confrontación justo en la región del Golfo. Ahmed Abul-Gheit, secretario general de la Liga Árabe, dice: señor presidente, algunas partes de la región están tratando de instigar incendios y debemos estar conscientes de esto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó enérgicamente esto, y Estados Unidos y Arabia Saudita culparon a Irán por los ataques del mes pasado con minas de Lapa. 4 petroleros afectados. En Alemania, los ataques contra los petroleros en el Golfo de Omán o Golfo Pérsico son muy preocupantes y se refiere al Nord Stream, y quien habla es Heiko Maas,
que es el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, pese a ese nombre, y dice que las noticias que hemos recibido con respecto a los ataques contra 2 petroleros en el Golfo de Omán son extremadamente preocupantes. Por lo tanto, es necesario obtener información confiable para realizar una clasificación. Los eventos son lo contrario de lo que necesitamos ahora. La ya tensa situación en toda la región no necesitaba esto. Esto se hizo muy claro durante mi viaje a la región y dejamos en claro que todas las partes involucradas en una escalada de la situación es muy peligrosa y estos eventos podrían llevar a otra escalada más grave y todas las partes deben contribuir a controlar la situación. Está claro que los actos de sabotaje contra barcos comerciales y ataques contra barcos comerciales que representan una amenaza para el comercio abierto y la situación actual también representan una amenaza para la libertad de todos. Y luego, Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, recuerden que en Alemania el canciller es el jefe de Estado, no el ministro de Relaciones Exteriores. Con respecto a Trump, dijo, considerando las sanciones sobre el gasoducto de gas natural Nord Stream y 2 Rusia, no hay nada nuevo aquí. Las sanciones contra Nord Stream han sido amenazadas un par de veces. Conocemos la posición de Washington, conocemos nuestra postura al respecto a la reubicación de tropas, y esto tampoco es nuevo. No hay más información sobre esto. El presidente ni siquiera dijo si se trataba de una reubicación final de tropas. Por lo tanto, lo estamos vigilando de cerca. Pero no puedo ver nada nuevo en esto. Es gibt keine näheren Informationen darüber. Der Präsident selbst hat gesagt, hat noch nicht einmal klar gesagt, dass es sich um eine endgültige Verlegung von Truppen Estamos viendo al nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Heiko Maas. Dijo que los informes de ataques contra los petroleros en el Golfo de Omán fueron muy preocupantes y amenazaron con provocar una escalada de tensiones a la región. Es decir, ¿se podría pensar en un conflicto de mayor escala? La diplomacia moviéndose a toda marcha y las fotos del drama, el incendio de los tanqueros en el mar y botando además petróleo al mar, ¿no? Y encendido. El Golfo de Omán dejaron a uno de ellos en llamas y el otro también a la deriva, ambos a la deriva, dijeron las empresas de transporte, lo que elevó los precios del petróleo inmediatamente en un 4% por las preocupaciones de suministros de Oriente Medio. Y el frente Altair se incendió en aguas entre los estados del Golfo Pérsico e Irán después de una explosión que una fuente atribuyó a una mina magnética. La tripulación del barco noruego fue recogida por un barco en el área y pasó en bote salvavidas al rescate. Un segundo petrolero de propiedad japonesa también estaba siendo afectado. El líder iraní dice a Abe de Japón que no tiene respuestas para el mensaje de Trump. El ayatolá Khamenei, líder supremo iraní, dijo, en referencia a lo que he dicho, que proviene del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debo decir que no tengo una respuesta al mensaje de Trump. Voy a compartir algunos temas con usted, pero no voy a hablarles para enviarles un mensaje, porque Trump no es alguien que sea digno de un intercambio de mensajes. Lo dice la máxima autoridad política y espiritual, ¿no? Nuestro problema con Estados Unidos no es si tienen la intención de impulsar el cambio de régimen en Irán o no. Incluso si tuvieran tal intención, nunca podrían lograrlo. Durante los últimos 40 años, los presidentes estadounidenses han tratado de destruir la República Islámica y han fracasado. Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría intentar hacer eso. Si pudiera, lo haría. Entonces, cuando dice que no tiene esa intención, está mintiendo, porque si pudiera, lo haría. Pero el problema es que no puede hacerlo, no tiene con qué hacernos frentes a nosotros. Aquellos que hablan de armas nucleares que proliferan, tienen en realidad, son los que tienen varios miles de ojivas nucleares almacenadas. Por lo tanto, no están en condiciones de juzgar si un país debería o no tener armas nucleares. Nos oponemos a las armas nucleares. Y luego, el ayatolá dijo, él, refiriéndose al energúmeno de la Casa Blanca, afirma que nosotros
Estamos listos para tener negociaciones honestas con Irán. No creemos esta declaración de ninguna manera. Las negociaciones honestas no son un rasgo asociado a un tipo como Trump. La honestidad es un rasgo que rara vez se encuentra en los funcionarios estadounidenses. ¡Wow! Y siguió dándoles. Creemos que ninguno de los problemas que enfrentamos puede resolverse mediante negociaciones con Estados Unidos. Los estadounidenses han actuado como enemigos de Irán y continúan haciéndolo. Ninguna nación libre puede aceptar negociaciones cuando se está bajo presión. Bueno, Rouhani en Japón. Miren cómo se mueve la geopolítica, ¿no? Tuvimos un intercambio de opiniones muy útil sobre cómo reducir las tensiones y evitar cualquier choque involuntario en la región, cómo prevenir la inestabilidad y preservar la paz. ¿Quién lo dijo? Shinzo Abe. Shinzo Abe dice, hay algunos expertos que han indicado que existe la posibilidad de enfrentamientos involuntarios en la región, pero debemos evitar a toda costa a los enfrentamientos armados. Irán ha ido durante mucho tiempo un país de vital importancia en la región y creo que continuará siéndolo. Así que en el futuro, en medio de la creciente tensión, es esencial que Irán desempeñe un papel constructivo en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en el Medio Oriente para que esta región no se desestabilice más y no se produzcan choques accidentales. Y siguió diciendo Shinzo Abe, apreciamos enormemente el hecho de que Irán ya está cooperando con el Organismo Internacional de Energía Atómica y esperamos firmemente que continúe observando el acuerdo nuclear de Irán. Por su parte, Hassan Rouhani, me complace que Japón esté dispuesto a comprar petróleo iraní y considerará los pasos para resolver y mejorar los lazos financieros, así como los vínculos en los campos de la ciencia y la cultura. Todos estos son puntos que ayudarán a garantizar la expansión de los vínculos entre dos países. Compartí con el primer ministro que no seremos nosotros quienes iniciemos ningún tipo de guerra en la región del Medio Oriente, ni siquiera con Estados Unidos. Pero si se libra una guerra contra nosotros, responderemos de la manera más decisiva. Y luego dijo, estoy muy contento de que durante nuestras discusiones de hoy el primer ministro expresó su continuo apoyo al Plan de Acción Integral Conjunto y nos informó sobre la importancia del acuerdo nuclear en la región y el mundo en general. Le dije al primer ministro que estamos dispuestos a continuar con el acuerdo del Gran Plan de Acción Integral Conjunto, que cualquier acción de Irán tome estará dentro del marco de la cláusula del JCPOA, la cláusula 36 para ser exactos, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, agregó: durante nuestras discusiones de hoy, enfaticé el punto de que si estamos presenciando un aumento de las tensiones en la región del Medio Oriente, es debido a que la raíz de estas tensiones va a la guerra económica que Estados Unidos está librando contra la nación iraní. Si en algún momento esta guerra se reduce, seremos testigos de un desarrollo muy positivo en la región y en el mundo en general. Se dan las manos después de la importantísima presentación. El presidente iraní Rouhani ha puesto los puntos sobre las IES y ha sido contundente y elegantemente planteado. Y aquí estamos. Zarif de Irán dice que los incidentes de los petroleros son sospechosos y quiere conversaciones regionales. Vemos las llamas saliendo de los tanjeros. Hay un tuit del canciller y en ese sentido dice: los ataques denunciados contra los petroleros relacionados con Japón ocurrieron justo mientras el primer ministro Abe Shinzo se reunía con el ayatolá Jamenei para mantener conversaciones extensas y amistosas. La historia es que los ataques contra los petroleros fueron el último incidente de una gran tensión y el estrecho de Hormuz, como les dije, es la yugular de por lo menos la mitad del petróleo mundial. Irán garantiza seguridad en el estrecho de Hormuz si se protegen sus intereses y enfatiza la seguridad siempre y cuando los intereses del pueblo iraní estén protegidos. El portavoz de la Cancillería, Seyed Ahmad Musavi,
había dicho el viernes que Irán enfatiza la seguridad del estrecho de Hormuz como principal ruta de tránsito de energía del mundo, siempre y cuando los intereses del pueblo iraní estén salvaguardados en esta vía. Las declaraciones del vocero se han producido en respuesta a las recientes amenazas del ministro de Asuntos Exteriores de Bahrein, Sheikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa, quien dijo que las autoridades de su país no permitirán que la República Islámica de Irán cierre el estrecho de Hormuz ni un solo día. El ministro bahrení había manifestado en una entrevista con el diario saudí que Teherán amenaza todos los días y la amenaza actual es el cierre del estrecho de Hormuz, pero sabe que tal medida es perjudicial para Irán. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ese país se asfixiará. El miércoles, al margen, vean los despliegues navales, ¿no? El miércoles, al margen de una reunión ministerial en Doha, capital de Qatar, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, indicó en una entrevista a la cadena qatarí Al Jazeera que en el estrecho de Hormuz se juega la línea vital del país persa, por lo que la nación persa nunca permitirá que Estados Unidos lo ponga en peligro. Si Estados Unidos decide hacer del estrecho de Hormuz un lugar inseguro, Irán no lo permitirá, y de Irán dependerá que se fundamente evitar el aumento de las tensiones en la región. Esto lo volvió a repetir el portal web Hispan TV. Bueno, en el apoyo a las plataformas digitales, sobre todo las juveniles, se desmonta la guerra psicológica y mediática, esta vez en Venezuela. Soberanía Venezuela hizo interesante video. A pesar de dificultades del pueblo humilde, sigue confiando en el presidente Nicolás Maduro. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui go home, yanqui go home. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina bolivariana con Maduro. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y griten con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Y amor con amor se paga, que viva los años, que ya se ven con la cabeza. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Levanten tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Hablamos de operaciones psicológicas. Según lo que expone diariamente el muy destacado sociólogo Carlos Lanz, las operaciones psicológicas como instrumento para exacerbar conflictividad e ingobernabilidad en un país están centradas en distorsiones informativas, rumores, tergiversaciones, alarmas infundadas que conduzcan a escenarios modulados por conmociones y guarimbas que se pueden modificar las relaciones de fuerza, empantanar el proceso y construirle viabilidad a una intervención humanitaria de organismos internacionales. El doctor Eric Rodríguez nos enseña que la distorsión de los medios de comunicación de masas se hace para crear duda, crear desconfianza, crear temor, inquietud, alarma.
Eso le crea la precariedad del equilibrio afectivo, rompe el humor y el ánimo, y lo mejor que podemos hacer es estar informados. Vamos a parafrasear a la doctora Anaí Arizmendi. Las víctimas de las operaciones psicológicas mediáticas son, en primer lugar, las mujeres y los niños. Fin de la cita. Ex viceministra para la atención de adolescentes en conflicto con la ley en el Ministerio de Servicios Penitenciarios, fundadora del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela, expresidenta del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, de la Fundación Caracas para los Niños y del Instituto Metropolitano de la Mujer. ¿Y saben qué? Tenemos el honor de tenerla aquí en el estudio de Dossier. Muchas gracias por acompañarnos y ha sido un placer contar contigo. Gracias. Esta es la oportunidad, porque hay alta sensibilidad en la sociedad sobre estos temas, para que hablemos, como decimos en coloquial criollo, claro y raspado, y pongamos el dedo donde hay que ponerlo, ¿no? Soy todo oídos. Así es. Bueno, gracias por la invitación y sobre todo porque estamos en un momento, además de donde confluyen todas las operaciones que se han venido haciendo, podemos hablar casi prácticamente de una guerra total contra Venezuela, en todo lo que ha sido las guerras y las posibilidades de operaciones psicológicas y mediáticas contra el país, y que han tenido sobre todo a las mujeres y a los niños como principales víctimas. Forman parte, además de toda esa estrategia que Barack Obama planteó en el documento de liderazgo, de cómo recuperar el liderazgo norteamericano. Era un caramelito Obama como candidato, ¿no? Todos lo apoyábamos, al fin, un negro en la Casa Blanca, pero tenía que demostrar que no era un tío Tom. Sí, fue un gran fraude, y además ese documento que él presenta habla de cómo deben ser los nuevos ejércitos en Estados Unidos para el 2020. Y este planteamiento de los nuevos ejércitos se concentra fundamentalmente en que los medios sean el nuevo ejército, en que se invierta mucho en propaganda, mucho en inteligencia social. Ahí comienza una gran inversión en las organizaciones no gubernamentales, en organizaciones que pudieran llevar a través de ellas presupuestos para desarrollar estas operaciones psicológicas en países como el nuestro, sobre todo porque en el caso venezolano es la idea no solo de quebrar el Estado-Nación, sino sobre todo lo que la doctrina bolivariana significa en esta guerra planetaria que tienen todas las élites capitalistas en el mundo. En ese marco, los medios se convierten en el gran ejército. Y sí, una de las primeras cosas que hay que reflexionar, a pesar de que ese es el gran teatro de operaciones actual, es que aunque sean los medios, no quiere decir que esta guerra no dejen víctimas. Y víctimas reales, víctimas, familias enlutadas, una cultura del odio exacerbada, fracturas de la familia, fracturas de la comunidad, de manera que, porque a veces se subestima el tema de la guerra mediática y se termina pensando que realmente toda la guerra se queda en el plano de los medios. No, es una guerra que tiene consecuencias físicas y reales en la estructura social. Y en ese sentido, en contra de Venezuela se ha hecho todo un plan que se refleja incluso desde el 2001, para, primero, debilitar la posición de la mujer como vanguardia de la revolución. ¿Por qué la mujer? La mujer somos el 80% en cualquiera de los escenarios organizativos, somos la principal fuerza organizativa, movilizadora, y además somos la que preservamos el vínculo, no solo el legado del comandante Chávez, sino una fuerza fundamental que es el amor, que con el amor, el tema del amor y la identidad, además venezolana, social bolivariana, hemos logrado también, bueno, enfrentar toda esta guerra. Y para debilitar también a la mujer y toda esa estrategia con los niños, niñas y adolescentes. Una estrategia que comienza desde el mal llamado paro cívico, con todo el tema del sabotaje petrolero, para la paralización educativa, y que vamos a ver, yo he traído unas láminas, vamos a ver que a todo el desarrollo, digamos, de todos estos acontecimientos, como muchas de las operaciones se vinculan en momentos en que nosotros tenemos profundos progresos aquí tenemos sociales y alguna educativos. de las láminas, guerra silenciosa, los medios son el ejército. Porque los medios son el ejército y, bueno, la guerra es silenciosa, pues lo que decía Sun Tzu, uno de los primeros libros del arte de la guerra que el comandante Chávez nos recomendó leer
precisamente porque siempre estaba mucho más adelante, ¿no? En su pensamiento. Pero entonces, en el caso del sabotaje petrolero y del paro educativo, fíjate, donde estuvimos prácticamente sometidos a cientos de horas de cartelización mediática, es cuando además hay toda una etapa, una estrategia de llevar todo el temor, el terror a través de distintas operaciones psicológicas al espacio de socialización del niño, en este caso la escuela. Y esos fueron años del 2001 casi hasta el 2004 en que se desarrolló toda la campaña de Con mis hijos no te metas, el tema de la patria potestad, toda la campaña que era un remake de la operación Peter Pan, de asustar a la familia diciendo que el Estado le iba a quitar los niños, que por cierto, inclusive esta campaña y hasta con los mismos eslogan la están utilizando ahorita en Perú y se llegó a utilizar en otros países hasta con el mismo título esta operación. Y fueron los años de llevar entonces el temor a la familia, el temor a los espacios de socialización, la intolerancia y el odio a la escuela, porque, bueno, proyectaba hacia el que supuestamente no me deja tener, en esto de los valores capitalistas, no el ser sino el tener, hacia la revolución bolivariana, todas las problemáticas que pudieran sentir, digamos, los temas de clase, el resentimiento de clase que pudiera existir en la sociedad. Discúlpame muy brevemente y discúlpame de verdad. Aclara qué era la Operación Peter Pan porque no todo el mundo la conoce. Claro, en el caso de la Operación Peter Pan que se desarrolló en Cuba, apenas llega la Revolución Cubana, que se trató de sembrarle también terror a la población de que, bueno, la revolución iba a comerse a los niños, se iba a quedar con los niños, y eso motivó a que casi, 14.000 niños o familias mandaran a los niños afuera, y muchos incluso después no los consiguieron. En el caso venezolano hay prácticamente un remake, el Estado le va a quitar la patria potestad a la familia, el Estado, la revolución, los comunistas se comen los niños, y también la idea entonces de sembrar el mismo temor. No logra tener la misma intensidad, pero sí logra sembrar intolerancia, odio, miedo en la familia. Luego, a partir también del 2004, viene toda esta etapa también de buscar sembrar ahora la intolerancia y el odio también, digamos, en el territorio. Y en ese sentido se dan toda una serie de convocatorias a la llamada salida, a las guarimbas, que entonces ya no es sensibilizar, sino terminar de fracturar el tejido social. Pasamos entonces a llevar la intolerancia y el odio a la comunidad. Y de ahí se desarrollan también otra serie de operaciones, muchas que fueron denunciadas en su momento. Fueron denunciadas ante distintos organismos. Cabe decir que en cada momento que se han venido desarrollando también estas operaciones, la Revolución Bolivariana también ha ido respondiendo con hechos que han marcado, digamos, precedentes, hechos amorosos. Por ejemplo, en el caso del 2004, cuando comienzan las operaciones ya en el escenario, digamos, paramilitar de venta y promoción de actos y el inicio de actos terroristas, recordemos que cuando el caso de la hacienda de Actari, con los 100 paramilitares que vinieron 9 adolescentes. Esos adolescentes, el presidente Chávez, y fueron atendidos por todos los organismos de derechos humanos en el país, se decidió aplicar por primera vez en América Latina el protocolo para niños y adolescentes víctimas de conflictos armados, y fueron devueltos a Colombia con sus familias, entregados al Instituto Bienestar colombiano. Siempre Colombia, ¿no? Colombia, que no se ocupa de los 2,5 millones de niños que tiene víctimas del conflicto y que son migrantes al interno de su país, es el que muchas veces nos pretende dar clases de derechos humanos. Y el comandante Chávez, dio una muestra de amor para el mundo y demarcó en cómo en un sistema que trata a los muchachos como desechables, donde no les dan segundas oportunidades, nosotros en la Revolución Bolivariana, por el contrario, en un escenario además muy difícil, porque los paramilitares venían a asesinar al comandante Chávez y había un momento de mucha crispación. Sin embargo, se dice, no, los adolescentes son víctimas, no son victimarios, y deben tener una segunda oportunidad. Y aquí tenemos, según los cálculos oficiales, no menos de 5.600.000 hermanos colombianos viviendo aquí, con educación gratis, salud gratis y con posibilidad de tener hogar gratis, casas en propiedad, ¿no? Nadie los discrimina. Y nos devuelven el favor de esa manera del otro lado, ¿no? Mandándonos toda esa cosa para desestabilizar el gobierno.
Claro, y juega, y lamentablemente los gobiernos colombianos, no el pueblo, juegan un papel fundamental en todo ese proceso del desarrollo de operaciones, digamos, psicológicas contra la patria, ¿no? Entonces, ya a partir de la convocatoria de la salida y todos esos años, el 2014, 15, 16, 17, que comienzan las acciones terroristas, lo que se busca en la operación es llevar la fractura ya al territorio, a la comunidad y a consolidar la cultura del odio, además acompañado por toda una narrativa que naturaliza la violencia, que hace que la violencia sea divertida, que hay que, para estar, para ser bonito, para ser famoso, hay que ser guarimbero. Los manifestantes, los terroristas no son terroristas, sino son manifestantes, y hay toda una operación donde se va incidiendo en la juventud. Esa juventud que durante el paro educativo eran niños y que eran caceroleados a veces por sus propios padres, y que motivó además un gran movimiento comunitario. Miles fueron las actas, lo denunciamos en esa oportunidad, incluso cuando el paro petrolero ante la OEA, ante el Instituto Interamericano del Niño, porque eso fue la primera vez, además en Venezuela, que hubo una violación de esa magnitud masiva de derechos de colectivos difusos de los niños, niñas y adolescentes. Y en la OEA, organismo al cual con mucha razón nos fuimos, logramos incluso que en ese momento se planteara la necesidad de dar ese debate. Había un compromiso, y eso es documentos históricos. Aquí recuerdo a Fidel cuando dijo el Ministerio de Colonias. Y aquí están con las firmas y todo de los expertos, la sesión que hubo el 13 de noviembre del 2003, y donde se compromete a incluir el punto del debate sobre lo que significaban esta violación masiva de derechos como parte de la agenda de la OEA, que evidentemente nunca se debatió, pero ya en ese momento se reconocía el impacto que estaban teniendo toda esta serie de acciones el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. En aquel momento recordemos que en el paro petrolero, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito, el derecho al desarrollo integral, y que son también toda una serie de derechos colectivos difusos que se violentan también durante todas las distintas convocatorias a las guarimbas y los actos terroristas. ¿Podrías aclarar lo de derechos colectivos y difusos? Sí, porque los derechos colectivos son los derechos, considerados de un grupo social que, convive en un espacio para ejemplarizarlo un poco más, en el caso, por ejemplo, de una escuela. Los derechos colectivos de todos los niños, que tienen que ver con los derechos educativos. Y los difusos de repente no están en el mismo espacio, pero también tienen que ver con sus derechos colectivos en general. De manera que cuando se violenta el derecho a la educación, se violentan derechos colectivos, pero además cuando estás violentando el derecho a la vida, al libre tránsito, a la salud, es decir, estás violentando el derecho de una población, importante, generalizada, porque los muchachos, el ataque fue a toda la dinámica y a la cotidianidad en general. En ese sentido, cuando se desarrolla además toda la convocatoria a los actos terroristas, a todos esos llamados a guarimbas, que significaba además posesionar el odio, entonces ya en el territorio, fracturar el tejido social, porque ya es la lucha contra el vecino, ya yo violento tu derecho, ya yo no permito además que tus hijos puedan tener ningún tipo de desarrollo, y sobre todo los actos de terrorismo que hubo para generar miedo y para infundir terror y zozobra, atacando multihogares, atacando espacios de niños y adolescentes, quemando personas vivas, y todo eso en el marco de una gran operación mediática que buscaba además justificar y legitimar el discurso de odio. Luego viene también una gran operación también contra la juventud, porque cuando atacas a la juventud y la infancia también atacas a la mujer, que es la vanguardia organizativa venezolana, y tiene que ver con toda esa operación de la migración inducida, porque la migración se ha utilizado también como una estrategia, como una arma de guerra, para entonces ahora exportar el odio que ha sido una de las, elementos fundamentales en todas las operaciones psicológicas en contra de Venezuela y en contra de nuestro pueblo. Ahorita se monta en la idea también de exportarlo, es decir, de que la gente nos odie y con eso romper un gran legado que es la unidad latinoamericana.
Es decir, que haya un odio hacia Venezuela, además los niños también y la juventud padece toda esa discriminación, y después de que toda esa operación se monta, donde todos los presidentes invitan a la juventud, les dijeron que le iban a dar casa, que se podían ir hasta sin papeles, sin cédula, etcétera, la realidad es que hoy son cifras para que muchos de ellos se llenen de dólares, y ellos mismos, incluso Macri acaba de declarar que la inmigración es insostenible, que tiene que haber democracia en el país. Lenín Moreno, bueno, prácticamente incitó a la población ecuatoriana, y así lo hacen también alcaldes peruanos que han estado declarando últimamente atacar a los venezolanos, a las familias y a los niños, inclusive mujeres con niños, con sus familias, los emigrantes económicos, y se dan toda esta serie de operaciones también para, bueno, tratarlos como desechables, como trata el capitalismo en la sociedad. Ahora para tratar de consolidar todos esos años de una cultura de la violencia en las escuelas, en la familia, en los distintos espacios, para entonces ahora vender como estrategia o como operación de que bueno, la guerra no solo es legítima, sino es necesaria. Es decir, como no pudimos a través de ninguna manera, todos esos muchachos que están durante todos estos años, se les ha ido inculcando el odio, desde que los caceroleabas en las escuelas, desde que le decía que no podía comer las hallacas con Chávez y Chávez se mantenía, desde que, bueno, había que salir a la calle, que tienes que cacerolear al otro, que ya no le puedes hablar en el ascensor, en la escuela, digamos, generar o tratar de promover espacios de intolerancia. Bueno, ahora entonces se les trata de vender de que, bueno, lo mejor es inmolarse y que la guerra es necesaria. A todo esto, bueno, nuestro pueblo ha respondido con una profunda cultura de paz, de solidaridad, de amor, y eso es lo que ha ido también desactivando estas distintas operaciones. Y varias políticas también estratégicas. Venezuela, bueno, nuestro gobierno, nuestra revolución, así como Chávez marcó ese camino de siempre de decir, bueno, nosotros a los muchachos no los tratamos como desechables, los niños, niñas, adolescentes deben tener un desarrollo integral, nosotros estamos construyendo un modelo distinto para la humanidad ante las políticas neoliberales, porque bueno, el neoliberalismo le niega los derechos a todos. Con el capitalismo no tenemos derechos ni las mujeres, ni los niños, ni adolescentes, ni la población en general. A lo largo de todo ese camino también hay distintas políticas importantes, como las misiones, como en el caso, por ejemplo, de las misiones de hogares de la patria, es decir, cómo fortalecer el espacio desde el cual la familia también está resistiendo toda esta embestida mediática y simbólica, todo lo que es la política de paz, y todo lo que ha significado, por ejemplo, ante el tema de la migración inducida, un programa que en sí es profundamente amoroso, como Vuelta a la Patria. Es decir, y todo lo que significa en la política de paz que impulsa nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque, bueno, ahí se arrecian todas las operaciones contra nuestra patria, tenemos a las mujeres y los niños como víctimas, y entonces nosotros debemos responder con políticas fundamentalmente de protección. Y de ahí es muy importante el papel que juegan entonces también toda la nueva institucionalidad que se creó en Venezuela gracias a la Constitución bolivariana, el Sistema Nacional de Protección en el marco de los derechos humanos, porque fíjate, el no tener en su momento un ministerio público realmente que cumpliera su función, como por ejemplo en el caso del 2017, configuró delitos profundos de lesa humanidad porque había una anomia social, no había normas. Entonces todo ese odio que se venía inoculando a través de distintas operaciones tuvo rienda suelta, porque la Fiscalía no actuaba, no había quien actuara, y por eso es que es tan importante que no haya impunidad, porque la impunidad siempre alimenta el fascismo, ¿no? Eso que parecía lejano, histórico, el fascismo, se nos volvió cercano y casi que cotidiano en algunos momentos, ¿no? ¿Qué produce ese cambio? Las neuronas. ¿De dónde salió eso que parecía lo opuesto a la naturaleza del generoso ciudadano venezolano? No, porque ¿Hay un acondicionamiento? Claro, se va inoculando a través del tiempo, no solo a través de la mediática, a través de las redes sociales. Es toda la estrategia de Estados Unidos, para la cual incluso ha invertido muchos millones de dólares en el país. Estados Unidos, bueno,
las élites norteamericanas invirtieron en el 2015, el 2016 millones de dólares en movimientos juveniles antichavistas, en movimientos juveniles para que manejaran las redes sociales, lo cual, bueno, es sumamente, el país tiene un terreno propicio porque nosotros tenemos el 98% de las familias conectadas, tenemos un profundo acceso a Internet y además siempre hemos sido un pueblo muy teladicto a las tecnologías. En su momento fuimos a la televisión. Un niño venezolano en la época de los 90 veía 9.000 horas de clase más que lo que veía televisión. Entonces hay un terreno propicio. Sin embargo, aún en ese terreno nosotros siempre hemos demostrado que las asimetrías las podemos vencer y eso es parte de la escuela de Chávez. Chávez, con todo lo que fue Chávez Candanga, nos dio la señal, el camino de que también las redes sociales pueden ser utilizadas a nuestro favor. Y eso es muy importante porque en el mundo de las redes sociales se invirtió ese tema del panóptico de Foucault, de que pocos veían a muchos, sino ahorita muchos están en contra de nosotros, porque en las redes sociales funciona como un país, como un mundo, todos contra Venezuela. Entonces el que es de oposición o de derecha o el fascista en Colombia, en España o en cualquier parte del mundo, hay toda, digamos, una operación inducida para una serie de estar en contra de Venezuela y en contra de nuestra propuesta y en contra de este modelo, ¿no? Entonces, hablando de los medios, me habían sugerido, quiero agradecerle la colaboración, la doctora Alida Sonoja Maneiro, ahora me doy el lujo de tener producción, una productora. Dice, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales en la estrategia del odio? Y el otro dice, ¿cómo pueden contrarrestarse esta guerra psicológica y mediática? Juegan un papel fundamental, porque además no es solo. Muchas veces nos centramos en el tema de las redes sociales, que sin duda es todo un mundo fundamental en estos momentos, porque además es la mentira y el odio ampliado con tecnología de punta, pero también está toda la cultura del entretenimiento, está también que hay que tomar en cuenta que casi más del 90% de la producción en materia de medios de comunicación que nosotros consumimos y consume la infancia y la familia viene de la producción norteamericana, donde tiene unos estereotipos, donde los malos y los violentos son negros, son latinos, donde además está todo el tema de los videojuegos, donde usted le pregunta a su muchacho cómo ganaste. Es una violencia tremenda. Claro, ¿cómo ganas? Le preguntas tú al niño el juego, matando gente, quemando gente, y eso evidentemente va formando y va incitando al odio, y por eso es que después se crea toda esa narrativa mediática de que el que está en la guarimba no es terrorista, sino que, bueno, está siguiendo el juego para el cual ha sido condicionado. De manera que juegan un papel fundamental, lamentablemente, en consolidar la cultura del odio. Pero contra eso también nosotros hemos tenido, nosotros y nosotras, escuela, porque ¿cómo contrarrestarlo? Primero, un pueblo consciente y eternamente en formación, y siempre formación es fundamental, y eso lo ha demostrado el pueblo venezolano, un pueblo que tiene cultura de que Chávez nos ha enseñado, bueno, si la información viene del adversario, ponla en duda. La importancia también de visibilizar las cosas positivas. Un pueblo que también ha hecho de la oralidad una herramienta fundamental de nuestros valores originarios. Es un pueblo que, bueno, ha venido enfrentando toda esta campaña brutal, que ahora además se profundiza con el bloqueo, que tiene el tema de la ayuda humanitaria, que ha venido acompañada de toda también la guerra económica, que es una guerra total contra la población y que es viabilizada a través de una narrativa y una simbología que desarrollan los medios de comunicación. La importancia, yo creo que hay la escuela de asumir la importancia del pueblo comunicador, que ha sido parte además del legado de la Revolución Bolivariana. Sí, que el abrazo es más importante que la tecnología, que volvamos a los espacios comunitarios, que volvamos a los medios de debate, que aprendamos todo lo que tiene que ver con los medios tecnológicos, pero que también los utilicemos sobre todo en beneficio, y visibilizar la solidaridad y los actos amorosos de nuestro pueblo. Ahí las mujeres jugamos un papel fundamental, y por eso es que toda esta estrategia ha estado también desarrollada fundamentalmente en contra de la vanguardia revolucionaria, porque las mujeres además, bueno, llevamos también esa oralidad
esa capacidad de socializar, la solidaridad, la construcción colectiva, y eso es algo que enfrenta profundamente los valores que se nos quieren vender a través de esta cultura y estas operaciones psicológicas. De ahí esta enorme resistencia. La fuerza del amor es muy poderosa y el amor y la identidad nacional, la doctrina bolivariana, la doctrina de la unidad, han jugado un papel fundamental. No puede ser más cristiano, además, el concepto y la escala de valores, ¿no? Sí, y además, bueno, y el tema de la unidad, Chávez nos dejó una ruta para la victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. Chávez nos dejó la ruta y la unidad en ese sentido ha sido fundamental. La unidad cívico-militar. La unidad cívico-militar es un profundo legado amoroso. Además, estamos orgullosísimos de nuestras Fuerzas Armadas, porque cuando cruzaron la frontera fue para darle libertad a 5 naciones que se dicen hermanas. Claro, y por eso es todo el ataque contra el Bolívar, que no es solo monetario, sino simbólico, es decir, el Bolívar no vale nada. Venezuela ya no es el mejor país para vivir, por eso es el ataque, por eso es la idea de romper también y de exportar el odio para quebrar la unidad latinoamericana, porque es que la doctrina bolivariana es una doctrina sumamente poderosa y lo ha demostrado en su naturaleza amorosa, patriota, unitaria, para la defensa del Estado-Nación en momentos como este, y es una herramienta fundamental en momentos en que se está definiendo el mundo entre la barbarie y la humanidad. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro en Venezuela, se está definiendo cuáles van a ser las relaciones de los países para el siglo XXI, si vamos a vivir bajo el derecho internacional, o vamos a rescatar una manera distinta de relacionarnos, o vamos a vivir simplemente la barbarie y el odio. Agradecidísimo, agradecidísimo, y además de una pedagogía, una coherencia envidiable, porque la verdad ha puesto muchos conceptos muy profundos, muy bien explicados, y esperamos tener oportunidad de volver a entrevistarte porque esta batalla recién comienza, ¿no? Además, si Internet era un secreto militar, cuando nos la ponen en bandeja a todos es porque hay algo mejor que controla las cosas, ¿no? Ahora, debo hacer justicia a nuestro embajador sin fronteras, el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, en el 31º crucero de instrucción al exterior, Caribe 2019. Para ayer, junio, y hoy, jueves 13 de junio, ayer miércoles, tenemos la siguiente información que nos llega directamente. Empecemos por la de hoy. Jueves 13 de junio. Se encuentra navegando en posición geográfica latitud 19 grados 28 minutos norte, longitud 80-35 oeste, con un rumbo de 35 grados a una velocidad de 2 nudos, teniendo un punto más prominente en las Islas Gran Caimán, una distancia de 30 millas náuticas de este punto de referencia. Hay una presión atmosférica de 1012 milibares, temperatura de 29 grados centígrados con vientos predominantes del este, 15 nudos, nubosidad de tipo cúmulos parcialmente nublados, mar con marejadas de hasta 1,5 metros, perfecta para un buque tan marinero, y estima atracar el próximo sábado 22 de junio de 2019. Se imparte instrucción al personal de cadetes sobre maniobras de buque, operaciones anfibias, cálculos náuticos, orientaciones astronómicas, orientación astronómica y navegación a la vela y artes marineras, y se efectuó acondicionamiento físico a todo el personal para fortalecer el espíritu y la moral. Como glosario marinero tenemos borda, canto superior del costado de un buque o cualquier clase de embarcación, y baluma, extremo de la vela que va desde el puño de la driza al de escota, y su regulación se realiza como balumero y constituye uno de los ajustes más importantes del trimado de un velero. Sobre este particular tenemos imágenes del Bravo Eco que estamos compartiendo con ustedes, y el bellísimo vals cagalupanero Playa Grande es lo que suena. Arreglo del gran Rafael Suárez, muy bellas voces académicas del quinteto Contrapunto, el cual en nuestro concepto reúne méritos suficientes para ser postulado como patrimonio cultural de la humanidad por sus altas dotes culturales y musicales que reúne 3 continentes. Y hay aquí un protagonismo del cuatro venezolano, género folclórico tradicional y popular del continente americano, pero característico nuestro,
poesía con letras ingenuas de nuestros pueblos de diversas raíces y tradiciones, y acabados arreglos musicales corales con técnicas de la verdadera gran academia, ¿no? Influencia ahí de la Academia Europea, y espléndidas voces también cultivadas académicamente. El suave tintineo de una lira y la delicia de aquel lugar venan tus cuerdas, niño que un y aspirando el aroma de la reina de las flores de allí, cantando tus amores, cantando de las olas del mar. El suave tintineo de una lira y la delicia de aquel lugar venan tus cuerdas, niño que un y aspirando el aroma de la reina de las flores de allí, cantando tus amores, cantando de la olas del mar. Bueno, para nuestro embajador sin fronteras, el Bravo Eco 11, nuestro buque escuela, mucha agua bajo la quilla y buen viento y buena mar. Seguimos orgullosos de ustedes. Gracias por tu presencia aquí, más que pedagógica, y esperamos que esto se repita. Donde quiera, gracias. Nos están viendo vía satélite. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor, finaliza aquí este nuevo dossier. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Agradecemos a la doctora Lida Sanoja Maneiro. Ahora me doy el lujo de tener una productora, la coherencia de todos estos mensajes, quien además de abogado es maritimista y sabe de estas cosas. Disponga usted de las cámaras, señor director.